Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, los que estáis aquí presencialmente. Bienvenidos a todos los que estáis en remoto. Hola a todos, yo soy Norman Curtis, vicedecano de la Escuela de Human Sciences and Technology de la Universidad del IE. IE University es nuestro nombre oficial, mucha gente nos conoce todavía como Instituto de Empresa en España. El tema de hoy, que es innovar en educación superior, no es un tema nuevo. Evidentemente, esto se lleva debatiendo ya muchas décadas. Siempre se ha dicho que muchas de las capacidades en las que están formando las universidades no están alineadas con el mercado laboral. Siempre hay muchas críticas por parte de grandes empleadores y de organismos diciendo las universidades no están preparando a las personas como nos gustaría que lo hicieran. Les falta A, B, C y D. Por tanto, hoy vamos a intentar, no sé si resolver este problema, que es extremadamente complejo, pero por lo menos mi objetivo como moderador es provocar a nuestros expertos que están aquí con nosotros para que compartan sus puntos de vista. Algunas preguntas que vamos a abordar. ¿Es cierto que las universidades no están desarrollando las capacidades adecuadas? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cuáles son las claves en las cuales nos deberíamos centrar, aquellos de nosotros que nos dedicamos a la educación superior? ¿Qué experiencias han funcionado y cuáles no, si alguien se atreve a admitirlo? ¿Qué efectos ha tenido y tendrá la digitalización en la educación superior y en el mercado laboral? Ya estamos viendo alguno de ellos. Y finalmente, ¿qué competencias son más importantes ahora que nunca? Mi primer reto como moderador y el más importante es intentar resumir el currículum de las 4 personas que están conmigo hoy en menos de 2 minutos. Es imposible, ya lo he dado por imposible. Por tanto, lo que voy a hacer es centrarme en su actividad a fecha de hoy. Y voy a empezar con Mercedes, que está aquí conmigo y está sonriendo porque efectivamente ella conoce su currículum mejor que yo y sabe que es imposible. Podría estar 1 hora solo para presentar a los 4 panelistas. En primer lugar tenemos aquí a Mercedes Valcárcel. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias. Que es directora general en la Fundación Generation Spain, que como sabéis es una entidad promovida por McKinsey con la misión de reducir el desempleo, ofreciendo formación en aquellas áreas en las que creen que pueden ayudar a personas en situación de desempleo. Ha hecho muchísimas cosas muy importantes en su vida, consejera en varias empresas, es docente, profesora, etcétera, y luego tendrá oportunidad, de seguro, de compartir algunas anécdotas con nosotros. Luego tenemos conectada en remoto, espero, a Victoria Galán Muros. Mira, ahí está Victoria. Hola, Victoria. Hola, muy buenas tardes. Hola, bienvenida. Que es jefa de investigación y análisis en la UNESCO y ha trabajado en la interfaz entre universidades, empresas y gobiernos en más de 30 países. Es experta en la vinculación, la gestión y la innovación en educación superior. Previamente fue directora de investigación en el Global Institute on Innovation Districts y analista en la OCDE. Bienvenida, Victoria. Luego tenemos a Joaquín Guerra. Hola, Joaquín. Hola. Hola. Buenos días desde México, buenas tardes España. Muchísimas gracias. Buenos días. No sé si estás en Texas o en México, pero Joaquín es vicerrector académico y de innovación educativa en el Tecnológico de Monterrey, todo el mundo conocido como el TEC en todas partes del mundo. Ha tenido muchísimas responsabilidades muy importantes en muchos sitios, pero ahora sobre todo está centrado en coordinar el desarrollo del nuevo modelo educativo que llaman TEC 21, y luego hablaremos un poquito de ello. Ha sido consultor de planificación estratégica para gobiernos, empresas y escuelas y director general del Tecnológico de Monterrey en varios de sus campus. Y finalmente, te he dejado el último, Carlos, porque trabajamos en la misma institución. Bienvenido, Carlos. Carlos Lastra. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes, buenos días desde California, donde estoy. Carlos está en California, es Assistant Professor en el IE, en la Escuela de Global y Public Affairs, y director de investigación en el Center for the Governance of Change. Luego hablaremos un poquito acerca de qué hace este centro y cómo está relacionado con el tema de hoy. Sus intereses de investigación se centran en un tema relevante para hoy, que es la intersección de la economía política y las políticas educativas. Esto es un tema relevante para la conversación de hoy. Bien.
Habiendo superado el primer reto, que no es no leer el currículum completo, vamos a pasar a la primera pregunta para nuestros estimados panelistas y vamos a empezar con Mercedes. La misma pregunta para todos, un momento para situarse, para que conozcáis un poco a los panelistas, para que compartan su punto de vista. A ver, Mercedes, a corto plazo, ¿cómo puede la educación ayudar a cubrir los puestos de trabajo que existen y no se están cubriendo? Puede ser en temas más ligados a tecnología o a datos, o pueden ser en otras áreas, porque quizás también haya otras áreas no cubiertas. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, por nuestra parte pensamos que hay cierto sesgo cultural y me centro sobre todo en España, en este caso, aunque sucede en muchos otros países del mundo, respecto a los perfiles que tienen que tener las personas que se incorporan a las empresas. Es un estándar que si tú quieres un programador, da igual el lenguaje, Python, Java, lo que corresponda, las empresas por defecto piensan que lo ideal es contratar a un ingeniero informático y bueno, es que me olvido del resto porque así lo tengo cubierto a medio plazo. Nosotros lo que hemos detectado es, primero, que con independencia de cuál sea tu formación previa, evidentemente tienes mayor o menor dificultad, que es un tema de tiempo, básicamente, para acceder al conocimiento tecnológico que requieres para desempeñar el trabajo, pero que también es muy importante toda la parte competencial. Y en este sentido, lo que hemos visto es que con formaciones no demasiado extensas en el tiempo, porque estamos hablando de formaciones muy orientadas al empleo, pueden ser en temas tecnológicos 12, 14 semanas, con independencia de cuál sea tu perfil académico previo, tú puedes desempeñar un trabajo con mucha calidad en profesiones tecnológicas, por ejemplo. Como teniendo definido de base un currículum en el cual se incorporen realmente las necesidades de la empresa para ese tipo de puestos, tanto en la parte puramente técnica como en la parte competencial o de mentalidades, de mindset, y también habiendo detectado de forma conjunta con las empresas cuáles son los puntos críticos o los aspectos críticos en los cuales se diferencia una persona con un desempeño profesional muy elevado del resto. Y incorporando toda esa información dentro del currículum, de lo que es el contenido que se imparte a los alumnos y con un enfoque muy práctico, tienes profesionales bien formados para lo que está requiriendo la empresa en estos momentos. Con lo cual, para nosotros es una mezcla de qué necesita realmente la empresa, no solo en el nombre del puesto, sino en lo que lleva ese puesto incorporado, y hacer unos currículums que integren toda esta información. Y luego, bueno, el reto, que casi es el más complejo, de la ruptura cultural de quién debe cubrir qué tipo de puestos. Claro, y además que en muchos países, España es uno de ellos, existe un sesgo contra la gente que no tiene esa formación académica específica. Además nos sobran en algunos casos ciertos tipos de formaciones que luego son difíciles de reciclar y luego alguna experiencia en otro área y luego reciclar es complicado, ¿no? Y además de los temas tecnológicos, has mencionado las competencias, ¿hay otras áreas que tú ves fuera del mundo tecnológico donde ves que haya puestos, una cantidad de puestos relevantes sin cubrir? Bueno, pasa en muchísimos sectores de actividad. Por ejemplo, la calidad en el servicio de todo lo que es el mundo de venta, retail, ahí tiene un reto también muy importante ligado tanto a conocimientos técnicos como a parte competencial. Hemos detectado también que hay demandas sin cubrir respecto a lo que están demandando las empresas en sectores como economía verde, por ejemplo, que además va a crecer muchísimo. En España, en concreto, los temas de hostelería también van a tener una gran demanda y todo el sector de salud y dependencia. Y en todos los casos, en general, el déficit de profesionales con los requisitos que están demandando las empresas está muy centrado no solo en una formación técnica específica, sino especialmente en toda la parte competencial y de mentalidades. Bueno, en el mundo que vivimos, que es una locura para todos, ya incluso prepandemia, no voy a decir nada ahora mismo, lo que está demostrado es que tienes que tener mucha capacidad de adaptación al entorno y una vocación, lo que son las mentalidades, de aprendizaje permanente, mentalidad de crecimiento, responsabilidad personal,
qué es lo que realmente va a marcar la diferencia respecto a otras personas para tu incorporación en el mercado laboral. Entonces, en el mundo tecnológico, el gap, la brecha entre la demanda de profesionales por las empresas y los profesionales formados para los puestos quizás sea algo más visible que en otros sectores, pero esta realidad se está produciendo en muchos sectores de actividad. Perfecto, muchísimas gracias, Mercedes. Vamos a pasar a Joaquín. Muy bien. Hola, Joaquín. Hola. ¿Qué tal? Otra vez. Qué gusto estar con ustedes. Encantado de que estés con nosotros, Joaquín. Te recuerdo la pregunta. A corto plazo, ¿cómo puede la educación ayudar a cubrir los puestos de trabajo que existen y no se están cubriendo? ¿Cuál es tu punto de vista, Joaquín? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que Mercedes acaba de mencionar. Yo agregaría nada más el tema de, desde la parte de la universidad, lo que nosotros hemos buscado hacer muy fuerte es esa alta vinculación con los sectores productivos o los sectores públicos para entender esas necesidades y poder rápidamente incorporarlas a nuestro proceso educativo. Entonces, esa alta vinculación, el crear consejos donde tengamos a las empresas y a las organizaciones asesorándonos en cómo podemos mejorar lo que generamos en nuestro proceso educativo, creación de programas alternativos, microcredenciales, etcétera, que puedan hacer una formación rápida en un corto plazo para convertir o reconvertir a los profesionistas. Eso digamos que yo mencionaría como algunas acciones a corto plazo, pero quiero enfatizar el tema de que no existe la capacidad de que todas las universidades, con todos los egresados que tengamos, vayan a poder encontrar un puesto de trabajo, ya sean en áreas tecnológicas o en áreas de entretenimiento o en otras áreas. De ahí la importancia, y por eso quiero mencionarlo, y eso lo hemos buscado mucho en Tecnológico Monterrey, de la formación de emprendedores. Es muy importante que las universidades hagamos muy bien nuestra chamba en generar los profesionistas con las capacidades y las competencias que requieren las organizaciones y las empresas, definitivamente. Pero necesitamos formar, y ya, en el corto plazo, inmediatamente, emprendedores, personas con esa capacidad, esa hambre, ese espíritu, ese mindset de salir y generar empleos. En lugar de ir a buscar un empleo, ir a generar empleos porque son los que nuestras sociedades requieren, insisto, más allá de reconocer de parte de todas las tecnologías o habilidades o competencias, el poder crear propias empresas que generen empleos que tan importantes son en nuestras comunidades y sociedades. Y súper interesante, Joaquín, todo el mundo de entrepreneurship, evidentemente, pero ¿habéis visto un porcentaje significativo de cambio en cuanto al número de estudiantes que están interesados en el mundo de entrepreneurship y aún así va a una institución de educación superior? Porque existe también la percepción que muchos emprendedores lo hacen por libre, un poco freelance, son un poco anti-educación superior, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿cuál ha sido vuestra experiencia en ese sentido? Bueno, en ese sentido nuestra experiencia ha sido el alumno, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, que es la mayoría del grupo de población que atendemos, que se acercan para estudiar, tener un grado de educación superior, claro, lo hacen porque están pensando en un futuro poder accesar al mercado laboral y tener éxito y salir adelante, definitivamente. Pero nosotros en las universidades, que considero, tenemos la obligación de darles una formación de muchas herramientas que probablemente no estén considerando, pero que les estamos dando como una opción. Y entonces durante el proceso educativo el alumno, al terminar, puede decir, oye, sí, quiero ingresar al mercado laboral, hacer experiencia y tener una carrera plena, ¿por qué no? Pero hoy nuestras sociedades nos demandan generar más empleos y creo yo, y lo estamos haciendo en las universidades, que ese mindset es muy importante y que sí, tenemos grandes ejemplos de emprendedores que no estudiaron y qué padre, pero no son todos. Y hay muchos emprendedores con una formación y que esa formación les ayudó a salir adelante en la creación y en el éxito de sus empresas.
Bueno, sí, y lo vemos en la información que muchas universidades comparten a nivel de número de unicornios que han salido de sus universidades, número de empresas que han salido a bolsa, etcétera, etcétera. O sea que evidentemente me ha gustado eso que has dicho de cambiar la mentalidad, el mindset de los chicos y las chicas para que piensen no solo en buscar un empleo, sino en generar empleo, ¿no? Desde el minuto cero, ¿no? O sea, esto es algo que probablemente nos lo podamos aplicar todos. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, Victoria. Bienvenida, ya conoces la pregunta. Entonces, por cierto, Victoria iba a estar aquí con nosotros físicamente, pero ha tenido un pequeño contratiempo de salud, pero veo que estás bien, se te ve bien, o sea que gracias por estar aquí. Cuéntanos, Victoria, ¿cuál ves tú que son las claves para a corto plazo intentar cubrir este gap o esta brecha? Muchas gracias, Norman. Yo creo que el saber la pregunta cuando tienes tan buenas respuestas antes no lo hace más fácil. Yo quizá tomando otro ángulo, reflexionar en lo que ha dicho Mercedes de que este gap de habilidades no es nuevo. Existía antes del COVID, las previsiones apuntaban a que iba a incrementar, pero es ahora, en el último año, que el COVID ha digitalizado nuestros empleos y nuestras vidas en general, que de otra forma se dice que hubiéramos tardado de 5 a 10 años. El incremento del número de puestos de trabajo para los que no hay oferta, yo creo que es más amplio que nunca. El futuro del trabajo del que hablábamos realmente es hoy. Lo tenemos, se nos ha echado encima de repente. Está claro que el tiempo apremia y que en el corto plazo pues hay que formar a la población adulta para dos cosas. Por un lado, desarrollar estos expertos en nuevas tecnologías, pero también proveer de habilidades digitales a la población adulta en general, porque también otros empleos que no necesariamente son digitales se están digitalizando. Entonces vamos buscando, yo creo que de manera muy simplificada y muy general, esos dos perfiles, expertos en tecnologías y también personas con habilidades digitales también. Y es verdad que llevamos viendo durante los últimos años pues todas las microcredenciales de las que hablaba también Joaquín, si bien se expresan por digital budgets, los bootcamps que tienen unas tasas de empleabilidad altísimas, todos los MOOCs que ahora ponen a disposición de todo el mundo la educación de las mejores universidades del mundo, pero también certificados profesionales como por ejemplo los de Google. Está el certificado de el Cloud Architect, creo que es que te da un salario medio de $175,000 una vez que terminas. Eso está al nivel de los mejores MBAs y eso lo haces en 6 meses. Entonces nos lleva un poco a cuestionarnos qué es realmente lo que se está buscando, lo que se está valorando y quién paga por qué. Pero si nos centramos, y ahora que he nombrado a Google, en quién son los proveedores actuales de estas microcredenciales, nos encontramos precisamente que las universidades no son de los principales proveedores. De hecho, solo hay unas pocas y principalmente son privadas. Suelen ser sobre todo empresas y empresarios que van más allá de la formación de sus empleados, los que suelen estar en los primeros puestos de estas formaciones. Se dijo, de hecho, en este foro el año pasado que es porque es un sector que tiene amplios márgenes de beneficio, aunque a mí me resultó curioso y se me quedó, y que estas empresas, para mantener su ritmo de crecimiento, necesitaban, y seguir expandiéndose al mismo ritmo, necesitaban expandirse a sectores que tuvieran amplios márgenes. Podría ser por eso. El caso es que hay muchísimas empresas que tradicionalmente no han estado en la educación y que ahora están en este panorama. La mayoría de las universidades, pues todavía enfocadas en esas carreras tradicionales de 3 a 4 años, pero también no tenemos a lo mejor que pensar que no solo no lo hacen porque no quieran o porque no sepan que tienen que hacerlo. Nos podríamos cuestionar aquí las capacidades. Y es porque, como parte de mi investigación, le preguntaba a muchos rectores por qué no tienen más alumnos estudiando este tipo de carreras o por qué no ofrecen inteligencia artificial o machine learning. Y nos dicen, no tenemos los expertos, nos encantaría ofrecerlos, está la demanda, está ahí. Pero nuestros chicos que estudian, que a lo mejor hay muy poquitos, esas disciplinas, los salarios de la industria son muchísimo más altos. Entonces no se quedan, no son docentes. Esto quizá añade una razón más a lo que comentaba Joaquín antes. Si no tenemos esos expertos en las universidades, hay que traerlos de fuera, y si están en la industria, las universidades tienen que estar dispuestas a traerlos y a incorporarlos en estos cursos para seguir formando talento. Si no, el talento solo lo van a seguir formando desde la empresa.
Y yo creo que a lo mejor para finalizar y no extenderme mucho, reflexionar en algunos riesgos, porque por supuesto esto es bueno, tenemos una urgencia, necesitamos personal, hay que formarlos y hay que hacerlo rápido. Pero de estos a lo mejor riesgos no se está hablando tanto, pero por ejemplo, preguntas como ¿cuál es la menor unidad de aprendizaje? Es decir, ¿cuánto? Porque llegamos a partir tanto algunas experiencias de aprendizaje que a lo mejor después de unas poquitas horas ya nos están dando certificados. ¿Realmente hemos aprendido y necesitamos las mismas horas para aprenderlo todo? Otro tipo de riesgo que existe también es que la mayoría de estas microcredenciales no están acreditadas. Esto no quiere decir necesariamente que no sean de buena calidad, no tiene por qué, pero simplemente que no hay nadie que nos esté asegurando esa calidad. Yo ni siquiera estoy segura si queremos a las agencias de calidad de la educación superior en este panorama, porque también tiene sus ventajas y desventajas. Lo que sí está claro es que como se pueden hacer muy rápido, llega un punto en el que casi que hay demasiados certificaciones y cursos ahí fuera, lo que hace que el panorama de credenciales al final se vuelva muy confuso para los estudiantes sobre cuál de ellos elegir, pero también para los empleadores sobre qué valor realmente tiene cada uno de ellos. Y podría comentar más aspectos, pero lo voy a dejar ahí. Bueno, súper interesante, Victoria, porque nos llevas por una derivada de la disrupción en el mundo educativo que podríamos estar días hablando sobre ella, ¿no? Pero vamos, muy interesante. El tema de las microcredenciales, en mi opinión, lo que estamos viendo ahora es que, evidentemente, como tú dices, hay una sobreoferta, por un lado, y hay una falta de claridad acerca del valor de cada una de ellas, ¿no? Pero todo esto, yo creo que dentro de unos años se irá estabilizando, se consolidarán, habrá algunas que se vuelvan más relevantes que otras, como al final también pasa con las universidades o con otro tipo de educación, ¿no? Pero vamos, súper interesante. Muchas gracias, Victoria. Bueno, Carlos, iba a decir best for last, no, pero vamos, el último por orden. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Además, ha hablado del futuro del trabajo antes, Victoria, y esto es una de tus áreas de expertise. O sea que, ¿cómo lo ves tú el tema de cómo cubrir esta brecha entre el mundo laboral y educativo? Sí, bueno, gracias. Lo primero, vamos, luego hablaremos más si quieres, del informe que hicimos en concreto en el CGC recientemente, pero lo primero me quería hacer eco de todo lo que dijeron mis predecesores, ¿no? Y poner el énfasis en un par de cosas más, ¿no? Adicionales, que son lo que no se debería hacer para, digamos, mejorar o disminuir la brecha existente, debería ser la tendencia natural, ¿no? Que es la de crear grados nuevos, ¿no? O másteres nuevos. En España hay 2.854 grados diferentes, ¿no? Todos ellos son diferentes, ¿no? O sea, el grado en una universidad, el grado en lo que sea es diferente del grado en lo mismo en otra universidad. Entonces, en total tenemos los alumnos o los estudiantes potenciales se enfrentan con 2.800 opciones diferentes. Lo que no deberíamos hacer es añadir, digamos, a esa confusión de creación de nuevos grados o nuevos programas sustanciales, ¿no? De varios años o de varios meses de duración para intentar aplacar esa brecha. Y ahí es donde entra pues, los temas de los que hablaban con gran elocuencia mis predecesores, tanto Margarita con respecto a lo que está haciendo Generation en España y en otros países, como el tema de microcredenciales y cursos menos sustanciales o, vamos, más cortos en duración en otras universidades, perdona. En otras universidades. Por otro lado, lo que sí que debería ocurrir, que es la otra cara de esta moneda, y en lo que no se ha invertido apenas nada, ¿no? Yo creo que es la orientación de los candidatos universitarios y de los universitarios, ¿no? O sea, yo creo que dentro de esta oferta de la que hablaba también Victoria, que llega a ser confusa en cuanto a tipos de credenciales y las perspectivas del mercado laboral de cara al futuro, yo creo que los chicos y chicas de 17 años
tienen muy poco conocimiento y eligen casi a ciegas o con información muy poco relevante los grados que eligen y se pasan por las inflexibilidades de esos grados, se pasan 3 o 4 años haciéndolos y luego vuelven a empezar otra vez optando a másteres o a otro tipo de credenciales. Y lo mismo ocurre de otra manera dentro de los programas universitarios, o sea, dentro de esos 3 o 4 años de grado, de nuevo reciben yo creo que en general y por la información que tenemos, se recibe una orientación muy deficiente o una información muy deficiente o inexistente, ¿no? Nadie se plantea, o a menudo nadie se plantea, digamos, un servicio sustancial de orientación de los estudiantes prospectivos y de los estudiantes una vez que están en las carreras, ¿no? De cara a ese futuro del mercado laboral y su combinación con la elección de carreras y la elección de asignaturas. Entonces, además de todo lo que han dicho mis compañeros, yo pondría el énfasis en esos dos temas, ¿no? O sea, digamos, el número tan grande de programas que existen ya hoy día, programas sustanciales en los que se pasa mucho tiempo, años, los alumnos haciendo, tanto especialmente grados como másteres, y luego, pues, la orientación o la elección dentro de cara a esos programas y dentro de esos programas también. Muchas gracias, Carlos. Sí, me parece súper interesante lo que planteas. Además, bueno, se ve a nivel colegio-instituto, donde evidentemente los colegios privados más elitistas sí tienen un servicio de orientación hacia las universidades, pero están muy focalizadas en a qué universidad quieres solicitar, dónde puedes estudiar. Pero es difícil orientarles acerca de qué carrera quieren hacer, porque es verdad que la mayoría de los datos demuestran que entre el 60 y 70% de los chicos de 17 años no saben qué quieren estudiar. O sea, al final están siendo más provocativo, Norman, siendo más provocativo, es verdad que hay una forma muy intensiva de hacerlo, que es pues teniendo gente, grandes preparadores en los colegios, institutos, dedicados a servicios de orientación, pero también en un mundo en el que, pues eso, Amazon y Google Ads saben tanto de cada uno de nosotros y lo relacionan con el futuro, parece imposible que a nadie no haya ningún sistema basado en la inteligencia artificial y, por tanto, de coste marginal cero, que pueda servir como punto de partida para la orientación a los chavales y que sea de calidad razonable. Hablaba Victoria de nuevos negocios de alto margen, pues igual esto es un nuevo negocio de alto margen también para ellos, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Ahora voy a hacer una pregunta específica a cada uno y vamos a empezar con Joaquín. A ver, Joaquín, el TEC ha hecho una gran apuesta por la innovación académica a través de este programa TEC 21 que he mencionado brevemente antes. ¿Nos puedes comentar por qué y cómo se reinventa un modelo educativo que además tiene un foco muy amplio, porque habla de competencias, de personalización, etcétera? O sea, no es micro, es bastante macro, y el TEC de Monterrey, para quien no lo conozca, es una universidad muy grande, con muchos estudiantes, bastante compleja y muy exitosa. Entonces, a ver, Joaquín, tu opinión. Sí, con mucho gusto. Bueno, definitivamente, digo, tú lo has mencionado, TEC 21 es nuestra mayor apuesta al futuro como universidad. Si lo equiparamos al viaje a la Luna, este es nuestro viaje a la Luna, que no tiene vuelta de regreso, y efectivamente es la mayor transformación educativa que hemos tenido en la historia de la universidad, de más de 75 años. Somos una universidad privada, sin fines de lucro, multicampus, con presencia en 26 ciudades de México, más de casi 100,000 estudiantes. En el área de profesional, carreras profesionales son 50,000, 55,000. Y el modelo educativo se ha transformado específicamente para todas las carreras profesionales a nivel de profesional, que le damos el college. Y lo que sucedió fue que en el 2011, 2012, nos empezamos a cuestionar todo esto que estamos discutiendo el día de hoy, o parte de esto que estamos discutiendo el día de hoy, de qué sería hacia el futuro lo que la sociedad, las empresas, las organizaciones demandan, requieren, y cómo podemos hacer una educación de mayor impacto.
Y lo primero que sucedió fue que hicimos obviamente un benchmark alrededor de 50 universidades en el mundo qué estaban haciendo o qué transformaciones estaban generando, tener estos contactos directos con las empresas, las organizaciones, para entender cuáles son sus necesidades. Y entonces, después de un análisis, consultas, benchmark, un proceso muy largo, decidimos que teníamos que hacer un modelo nuevo, educativo, basado en la educación por competencias. No estábamos inventando, como decimos aquí, el hilo negro o el agua tibia. Simplemente lo que estábamos haciendo era entender qué era lo que el mundo requería y cómo nosotros lo podíamos incorporar a nuestro proceso educativo. Se diseñó durante varios años, esto tomó, empezamos en 2011, 2012, y hicimos este diseño basado por competencias, donde el eje principal para educar por competencias era el aprendizaje basado en retos. Un reto es un problema de la vida real, una situación real, diseñada con una empresa, con una organización, con un gobierno, con una organización de la sociedad civil, con los profesores, esa organización y los alumnos. Y con eso se trabaja en el aprendizaje a través de soluciones de estos retos y desarrollando competencias específicas. Competencias tanto disciplinares del programa que está estudiando el alumno, como lo que nosotros definimos como competencias transversales de educación general. Que esto es muy importante y lo abordaré más adelante, pero que tienen que ver con pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación, visión internacional, competencias tecnológicas de tecnologías de información, responsabilidad ciudadana, ética y ciudadanía. Las menciono así rápido, pero ¿por qué hago énfasis en esto? Porque es asegurar el desarrollo de competencias técnicas disciplinares con competencias generales transversales a través de solución de retos. Y este diseño lo hicimos para toda nuestra oferta. Todos nuestros 44 programas del área de profesional, de college, están ya diseñados así. Y en el 2019 arrancamos con la primera generación que entró ya en este programa, como lo he platicado, que bueno, hay muchos detalles y con mucho gusto en otro momento poder platicarlos, pero para darles esta idea. Y el principal reto, por supuesto, como todo, es el cambio organizacional, el cambio de la universidad, porque esto requiere cambio a nivel de cómo gestionamos la universidad. Esto requiere cambio de cómo los profesores hacen la educación. Y lo más interesante para mí, al final del día, aparte de lograr todo esto que estamos buscando con el desarrollo de los alumnos, es que estamos transformando totalmente el mindset, cómo hacemos la educación a nivel administrativo, a nivel profesores, a nivel alumnos, a nivel lo que la sociedad requiere. Y bueno, eso ha sido nuestro caminar. Como les dije, es el viaje a la luna. Ya arrancó la nave. El reto va a ser que la nave regrese. Y eso lo sabremos cuando nuestros alumnos estén siendo, espero yo, exitosos en este mundo laboral y de emprendimiento. Bueno, yo te diría que el primer reto es que aterrice correctamente en la Luna, ¿no? Y que no se estrelle de camino, pero entiendo lo que quieres decir. Y ya sé que es un poco pronto, Joaquín, pero evidentemente se ha hablado durante tiempo acerca de aprendizaje a través de proyectos, el de trabajar las competencias. Mercedes mencionaba competencias, hay consultoras que hace décadas que están hablando de competencias, o sea, tampoco es un tema nuevo, pero es verdad que articular todo un grado alrededor de ellos sí es bastante novedoso. ¿Tenéis algún resultado preliminar o algún KPI? ¿En qué dirección? ¿Qué os está enseñando? ¿Qué aprendizajes tenéis? Sí, fíjate, muy interesante. A ver, primero, una de las cosas que estamos observando en el proceso, y hablaba de cambios de mindset, es que el alumno empieza a darse cuenta de que lo importante no es únicamente, es importante, pero no únicamente, es el saber, sino que lo más importante es qué sabes hacer con lo que sabes. Porque los alumnos y nosotros como universidades estamos acostumbrados a apréndelo, repítelo, y el examen es para que repitas lo que aprendiste. Cuando el cambio del mindset es, a ver, es importante que sepas, pero demuéstrame qué sabes hacer con lo que sabes, cómo lo puedes resolver, cómo puedes resolver un problema con ese conocimiento. Y el otro cambio principal de mindset es que el profesor
se convierte no en esta figura que todo lo sabe y que solamente transmite conocimientos, sino en el mentor, en el coach que te acompaña para ayudarte a resolver ese problema. Porque el conocimiento, como sabemos, está en el internet. Puedo accesar al premio Nobel o al autor del libro. ¿Cuál es el nuevo rol del profesor? El nuevo rol del profesor es cómo ayudo a mi alumno a que aprenda a aplicar ese conocimiento en situaciones de la vida real. No, Eso es parte, o sea, ahorita hago mucho énfasis, hay otras cosas, pero hago mucho énfasis en el cambio de mindset de profesores, alumnos y universidad. No, está claro además que el primer tema que mencionas que es la principal crítica de las empresas hacia las universidades, que transmiten mucho conocimiento, pero luego los estudiantes no saben hacer lo que tienen que hacer el primer día que llegan a trabajar. Entonces entiendo que es una prioridad en esto y, por supuesto, el cambio de claustro, el cambio de profesorado, el concepto de mentor, de coach, de flip classroom, de darle la vuelta a la clase para que sea otro tipo, etcétera. Súper interesante. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, vamos a ir con Victoria. A ver, Victoria, llevas muchos años en distintos organismos, la UNESCO, la OCDE, etcétera, ayudando a tender puentes entre empresas y universidades. ¿Qué oportunidades crees que existen todavía para incrementar este vínculo? Y si ves diferencias regionales por países desarrollados versus en vías de desarrollo, etcétera, ¿cuál es tu visión macro, qué es tu experiencia, ¿no? Que Norman, bueno, por lo menos lo intentamos. Si no hemos estado ayudando, por lo menos la intención ha sido esa. Además, me gusta que plantees la pregunta como oportunidades, porque normalmente siempre me preguntan no por barreras o por problemas. En primer lugar, creo que tengo que empezar reconociendo el progreso que muchas universidades han hecho en las últimas décadas. Bien haya sido un enfoque proactivo, porque realmente confiaban en ese cambio y creían que era lo que tenían que hacer como organizaciones, o bien reactivo, porque también ha habido presiones externas de gobiernos del sector, de la industria, por ejemplo, de los estudiantes, para que las universidades estuvieran más abiertas, dejaran de ser esas torres de marfil y se relacionaran mucho más con diferentes actores dentro de la región o dentro del país. Algunas universidades, de hecho, son motores de desarrollo social y económico de sus regiones. Así que en ese sentido, chapó por todas esas universidades que o bien lo llevan haciendo muchos años o bien lo están en esa transición. El TEC, por supuesto, son de los que lo lleva haciendo muchísimos años, además lo hace muy bien. Eso lo dices porque está Joaquín aquí, pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Joaquín, también. No, yo lo sé. Además, Victoria conoce de cerca el caso del TEC, así que muchas gracias, Victoria. Vale. Pero sí. Lo digo con conocimiento y con admiración también por la institución. Pero yo creo que para incrementar esta colaboración entre las universidades y las empresas, yo creo que hay que ir desde varios frentes. Por un lado, no es a lo mejor obviamente no es tan sencillo, si no llevaría trabajando más de una década en esto. Pero a ver, si lo resumo de alguna forma, yo creo que pasa por normalizar ciertas actividades. Las universidades, yo creo que, y a lo mejor esto es un poco provocativo, pero tienen que ser conscientes de que han perdido el monopolio del conocimiento y de la tecnología punta. Ya se aprende en cualquier momento, se aprende en cualquier lugar y algunas empresas están más avanzadas que las propias universidades en algunos campos. Y las universidades entonces deben entender que se necesitan alianzas, que pueden ser también con otras universidades, que pueden ser con la industria, con varias empresas. Y entonces se debe de normalizar que existan, por ejemplo, espacios y también que exista el tiempo para que los académicos y los representantes de la industria se conozcan por lo pronto, porque muchas veces esa es la primera barrera inicial, que ni siquiera se conocen ni saben qué pueden ofrecer el uno al otro. Que se normalice lo que comentaba Joaquín, el aprendizaje basado en retos, que por supuesto requiere una formación a los académicos para las que a veces no hay tiempo, no se sabe cómo hacer o no hay presupuesto. Que se normalice el codiseñar el currículum junto con la industria, invitar a representantes de la industria a que también sean docentes, ¿no? En menor o mayor grado, y sobre todo que se elimine el estigma que todavía, por desgracia, existe en algunos lugares de que la colaboración con la empresa es negativa, o si no es negativa, que es menos importante o menos valiosa que aquellos que no lo hacen. Está claro que los profesores tienen libertad de cátedra, que las universidades tienen su autonomía y así debe seguir, pero simplemente estamos animando a que consulten, a que escuchen, a que reflexionen sobre lo que está sucediendo ahí afuera.
Y a muchos académicos, universidades que no se le ha logrado llegar por otro sitio, nos ha venido muy bien los ODS, porque todos quieren participar en esos objetivos del desarrollo sostenible. Entonces se le dice, mira, estos son problemas que son altamente complejos, que requieren soluciones complejas, y sí, la universidad puede ser una parte esencial, pero no es el todo. Entonces, ¿por qué no buscamos alianzas? Entonces, por ahí, curiosamente, las universidades que antes no estaban tan convencidas, si se le pone un fin puramente social y además con retos tan importantes, que son lo más importante, lo que establecen los ODS, así sí empiezan a estar más convencidos. Pero también hace falta institucionalizar, y aquí de nuevo me voy a apoyar en lo que comentaba Joaquín. Cambios institucionales. Las estructuras actuales son muy rígidas. Entonces, esto es lo primero que tiene que cambiar para permitir más experimentación dentro de las universidades, para permitir un enfoque mucho más lean, más emprendedor, más ágil. Y aquí hay que regular también a lo mejor los elementos que he dicho antes, entre otros, ¿no? Que para crear un programa nuevo sea de obligado cumplimiento, que se consulte con la sociedad para garantizar su relevancia, por ejemplo. Porque ya, aunque no lo creáis, hay algunos programas que ya nacen siendo no relevantes. Y bueno, al final, coordinar, por ejemplo, también es importante las diferentes personas o oficinas que dentro de una universidad se desarrollan con la empresa. Es importante también hacerlo porque en muchos casos se duplican esfuerzos. Y también es importante que se vea, y es parte de esta institucionalización, que se vea esta vinculación como algo que realmente la universidad debe hacer porque es su responsabilidad social, organizacional o universitaria, si se quiere ver así. Y por tanto se debe integrar con la investigación y con la docencia, empoderar a los académicos sobre todo, y aquellos que se vinculan con la industria, bien sea de manera formal o de manera informal. Y por último, de forma muy breve, el tema de las políticas públicas. Si empezamos pensando por ejemplo, en universidades públicas, ¿no? Que la contratación, que la promoción en las universidades públicas se hace por mérito de la investigación, pues ya únicamente, en la mayoría de los casos, ya no es el mejor punto de partida. De hecho, ayer leía que la Universidad de Utrecht en Netherlands, en Países Bajos. Sí. Gracias. Ha rechazado seguir esta línea y de hecho está proponiendo nuevas métricas, que me parece muy valiente por su parte, pero también esos académicos que hoy en día están en esa universidad están también en un mercado global. Entonces, habrá que ver cuántas universidades se empiezan a unir, porque si es solo una universidad se quedará en una anécdota, pero si más universidades empiezan a seguir eso mismo, podemos estar ante un cambio muy, muy interesante. Y con respecto a lo último que comentabas, la diferencia entre países más o menos desarrollados. Pues, a ver, son muchas cosas, pero podríamos decir que hay diferencia en la tradición, ¿no? En los países más desarrollados existe más tradición dentro de las universidades, sobre todo en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, o en aquellos sistemas con más universidades privadas. También en estos países hay empresas más grandes con las que es más fácil vincularse desde la universidad, cosa que los países menos desarrollados no tienen. Hay más recursos en general, vengan de donde vengan. Y también hay mejores políticas públicas y más estables también que en los otros países, que también es muy importante. La vinculación puede llevar muchísimos años y unas políticas tanto buenas como estables son esenciales. Muchísimas gracias, Victoria. Sí, has dicho muchísimas cosas interesantes y otra vez cada una podríamos estar horas, pero el tema de las métricas, de los indicadores con los cuales se evalúan a los docentes, a los claustros, es un primer punto de partida, porque al final, si sus objetivos no están alineados con esta vinculación con la empresa, con el mundo laboral, evidentemente hay poco incentivo de cambio, ¿no? Aquí estamos representados un par de universidades privadas que no son representativas del 98% de las universidades que hay en el mundo. Por tanto, es difícil que nosotros hablemos en nombre de la mayoría, ¿no? Lógicamente, lo que pasa en el TEC o lo que pasa en el IE es muy distinto a lo que pasa en la mayoría de las universidades públicas. Muchas gracias, Victoria. A ver, Carlos. Future of Work, este estudio que se ha hecho desde el CGC con IBM, que mide la brecha de habilidades entre el mercado laboral y la realidad. ¿Qué claves darías tú para las universidades? Para ti, ¿qué es lo relevante que sale de estos estudios que estamos haciendo? Sí, en este estudio, que como dices, lo hicimos en colaboración desde el Center for the Governance of Change, Centro del Gobierno del Cambio de IE, y en colaboración con IBM Research.
y la Fundación IBM, lo que nos preguntamos es una cosa, en realidad la pregunta era muy sencilla, ¿no? Que era, digamos, tomarnos en serio esto que oímos habitualmente por fuentes secundarias, ¿no? O sea, como el 40% de los ejecutivos españoles dice que no encuentran el talento en el mercado laboral que ellos necesitan. Vemos que hay también un 40% de paro juvenil en España y en otros países también. Y entonces, la pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿cómo realmente compara el contenido de lo que se imparte en las universidades europeas, en este caso? Esperamos hacer algo similar en Estados Unidos pronto, pero en las universidades europeas, con lo que demandan el mercado laboral, usando pues lo que por primera vez está disponible, que son muchos datos con respecto a esto, ¿no? Pues 13 millones de anuncios en varios países europeos, anuncios pidiendo trabajo, ofreciendo trabajo, por un lado, y luego 500.000 programas de asignaturas en estos 3 países europeos. Intentamos, digamos, comparar el contenido de esos programas con el contenido de las ofertas de trabajo. Y lo que nos encontramos, y después, digamos, mirar, entender la variación sobre todo, ¿no? O sea, ¿qué explica que unas universidades lo hagan mejor y otras universidades lo hagan pues menos bien con respecto a grados universitarios? Estos grados de 3, 4 y ahora con la proliferación de dobles y triples licenciaturas, pues hasta 6 años en los que se pasan los alumnos. Lo que encontramos es que es lo primero, una gran variación, ¿no? O sea, depende de dónde hagas el mismo grado, un grado con el mismo nombre, varía puedes tener hasta 8 veces más, digamos, alineamiento con el mercado laboral al final de ese proceso que en otras universidades. Y esto, pues como decía antes, es información que no tienen los alumnos, ¿no? antes de decidir en dónde hacer estos grados. Luego encontramos también, en línea con algunos de los temas que se han comentado, pues que en general las universidades privadas están más alineadas con los mercados laborales, ¿no? Con las ofertas laborales. Y por último, y quizá lo más interesante y lo que enfatizamos en ese informe, que se puede encontrar en nuestra web, es que lo que explica la variación entre esa efectividad, entre la efectividad en, digamos, relacionarse con el mercado laboral de los grados y, en este sentido, la relación entre lo que se oferta y lo que sale de las universidades y lo que se demanda por parte del mercado laboral, viene no tanto de contenidos específicos como pueden ser contenidos técnicos, pues si la demanda de pues lo que sea Jira, Python, digamos, módulos específicos, sino de lo que se suele llamar habilidades no cognitivas, ¿no? O sea, de tipo de trabajo en equipo, comunicación de diferentes maneras, capacidad de aprendizaje. O sea, lo que explica que unas universidades tengan una relación mucho más cercana con lo que ofrece el mercado laboral en nuestros datos, tiene mucho más que ver con esas habilidades no cognitivas que con contenidos específicos. Y por lo que dijo, como esto está relacionado, una vez que nos encontramos esto y lo pensamos, con el tipo de temas a los que aludía Victoria, ¿no? Que son que pues probablemente las universidades en las que los incentivos de estas universidades y de los que llevan estos programas son a menudo tienen que ver más con la investigación que con otra cosa, en la que los procesos de desarrollo de nuevos grados llevan muchos años, en los que quizá la función de la universidad no deba ser tanto
preparar para el siguiente, lo que está demandado hoy, sino preparar para carreras laborales que van a durar pues 30 años. Los gaps más grandes o las brechas más grandes que encontramos no tienen que ver con módulos específicos, de contenidos específicos que estén demandando el mercado laboral hoy, sino en habilidades de ese tipo, no cognitivas, transversales, a menudo de carácter interpersonal, que tienen que ver con pues, trabajos que no están, que están en flujo, ¿no? Constantemente, en los que la parte técnica cambia y no tiene sentido que esperar que un grado que se diseñó hace 10 años o 20 años prepare para los módulos técnicos que se necesitan hoy, pero en los que esperan los empleadores pues eso, capacidades que tienen relación con una integración más seamless o sin problemas con el puesto laboral, capacidad de aprendizaje, capacidad de trabajo en equipo y otras destrezas de ese tipo no cognitivo en las que pues eso, muchas universidades no están haciendo tanto énfasis en términos prácticos como debieran, en el sentido de cómo demanda el mercado laboral. Perfecto, Carlos, gracias, porque me hace gracia, porque ahora vamos a pasar a Mercedes. Mercedes empezó hablando de habilidades al principio y de competencias, Joaquín también, Victoria también y tú también. O sea que al final, evidentemente, esto es un tema muy relevante a la hora de el reto que tienen, ¿no? En este caso, las instituciones de educación superior. Mercedes, el eterno retorno, volvemos a ti. A ver, en Generation Spain lleváis más de 7 años trabajando, ayudando a jóvenes a encontrar empleo, centrándonos en skills digitales. Lo primero, alabar la misión, que desde luego merece todo el respeto y es muy necesaria. Por lo que yo he entendido, sobre todo en temas de marketing digital, UX, cloud, etcétera, más temas tecnológicos, pero hay un cierto sesgo también hacia la formación profesional, hacia la FP, los programas cortos. ¿Qué aprendizajes crees que se pueden aplicar a la educación superior de lo que vosotros habéis aprendido en unos programas donde tenéis un reto muy concreto, en muy poco tiempo, intentar reciclar a alguien que además puede tener una cierta edad ya, que no es un chico o chica de 18, es una persona de 40 o de 50? ¿Qué crees que podrían aprender las universidades de lo que vosotros habéis aprendido? Bueno, para nosotros, decir como primer punto que nuestra metodología, cuando se diseñó, y esto es muy McKinsey, se mapearon iniciativas de formación para el empleo La palabra internacionales. mapearon es muy McKinsey también. ¡Qué horror! Yo antes no era así. No, es verdad, siempre he sido así. Son taras que se nos quedan a todos. Pero lo que se buscó es, bueno, hay un reto social, además a nivel internacional. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en 14 países. Este año abrimos 3 delegaciones nuevas, vamos a pasar a 17 países. Y lo que se vio es que en la mayoría de los países del mundo existía esta brecha entre lo que se demandaban por parte de las empresas y de hecho se quedaban puestos sin cubrir. O sea, las empresas ya no es que demandasen perfiles que les costaba más localizar, es que había perfiles que no se cubrían cuando había tasas de desempleo muy elevadas. Entonces, lo que se hizo fue ver todas las iniciativas que había que estaban centradas en formación para el empleo y coger lo mejor de cada una de ellas. En este sentido, para mí hay 3 elementos muy críticos que yo creo que son diferenciales nuestros y que serían extrapolables a la educación superior y que de hecho estamos colaborando con algunas universidades para ofrecerlo como bootcamps específicos dentro de lo que sería su formación. El primero es formar en los puestos que realmente las empresas dicen que están quedándose sin cubrir. Y en este sentido son los puestos técnicos, pero cuando tú hablas con una empresa, siempre cuando te habla del perfil, no te está diciendo, no, es que yo quiero un desarrollador Java. Genial. Y mira, esta persona sabe programar en Java.
Bueno, ya, pero es que además, como es desarrollador, necesito que sea capaz de hablar bien con los clientes, que sea capaz de trabajar en equipo, que tenga capacidad de negociación. Bueno, entonces tú no quieres una persona que tire líneas de código en Java. Tú lo que quieres es un profesional. Cuando tú mencionas desarrollador Java, lo que estás hablando es de una persona que sabe programar en Java, pero que además tiene otra serie de requisitos o competencias en este caso. Entonces, para nosotros creo que es muy importante y muy extrapolable a la educación superior entender bien lo que necesitan las empresas, no solo respecto a puestos que se están demandando, que de hecho, bueno, pues las empresas, las universidades con mayor proximidad con las empresas ya lo están haciendo, sino respecto a qué significa cuando yo nombro una cosa, qué contenido es lo que tiene. Decodificar un poco, porque no es tan simple. El mundo es gris siempre, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, para mí es muy importante poder sentarse con las empresas y entender bien qué es lo que quieren y ser capaces de ofrecer a los alumnos todo esto. Y luego creo que también es importante, pero hablamos de las empresas como si fuese una estructura única, homogénea. Una empresa. Exacto. Y no solo eso, sino que ya yendo a una empresa en concreto, hablamos de no, la empresa, me da igual. Depende del área. Claro, exacto. La empresa A. Digo, bueno, es estupendo, la empresa A. Bueno, nosotros nos hemos encontrado en muchísimas ocasiones, porque hablamos siempre, antes de desarrollar definitivamente un currículum, con gente de recursos humanos, con gente de managers de línea, que llamamos nosotros, con los propios profesionales en esos puestos, y nos hemos encontrado que el conocimiento respecto a los puestos en sí es distinto, depende de con quién hables. Y de hecho, la toma de decisión muchas veces no está en el puesto que realmente sabe qué es lo que necesita. Con lo cual, como universidad, yo creo que es muy importante no solo conocer qué están demandando las empresas nominalmente, sino conocerlo conceptualmente. Creo que es muy importante ser capaz de que los formadores estén alineados con estas formas de trabajo. Nosotros damos siempre una formación para los formadores. Ninguno de nuestros instructores trabaja con nosotros si previamente no ha pasado por nuestra formación, para que entienda bien el modelo pedagógico, para que entienda bien la importancia de todo este tema de competencias y mentalidades. Entonces, un eje importante, entender qué necesitan las empresas tanto nominalmente como en el contenido, ser capaz de tener unos formadores que desplieguen con calidad toda esa necesidad o todo ese contenido que están demandando, por supuesto, ser capaz de desarrollar unos currículums que integren toda esta formación y luego, bueno, esto no acaba nunca, porque ojalá... Aprendizaje continuo. Exacto, las necesidades cambian de forma permanente. Y en este sentido me ha parecido muy interesante, o sea, nuestras formaciones no duran más de 12-14 semanas porque están orientadas al empleo, o sea, lo que queremos realmente es que las personas que pasan por las mismas trabajen o, si están ya en empresas, accedan a un puesto de trabajo que les permita su permanencia en ellas. Pero sí creo que es muy importante dentro de esto ser capaz de acompañarles de forma continua y generar en ellos esta necesidad o este punto de, oye, yo ahora por fin lo he conseguido aprender, pero es que dentro de 2 años lo mismo estoy en una situación distinta. Me ha hecho de cosas que se han comentado, quería remarcar un par de ellas que me han hecho mucha gracia y una con la que me he quedado, bueno, seguro que la mayoría de los que están aquí, que nos están escuchando, han oído 100 veces esto de no, es que los reyes son los padres. Entonces, en el tema educativo, yo creo que ha sido Joaquín el que ha comentado, no, es que ahora Google o Amazon nos van a decir qué tenemos que hacer. Entonces yo me he quedado con el punto de no, ahora los padres son Google o Amazon, porque en épocas era tu padre el que te decía que vas a estudiar esto, pero te has vuelto loco, si tú en realidad para lo que sirves o lo que tiene futuro y demás. Entonces, me parece interesante el punto de la orientación, que quizá no lo hemos tratado mucho, ha salido, pero es un elemento, yo creo, crítico. También muy ligado, los procesos de selección de los alumnos para los programas son importantes, tienen que estar adaptados al contenido, pero tienen también que tener en cuenta las capacidades previas de esos alumnos en el sentido de
qué no se les da mal y qué les apetece hacer. Ahora me estoy leyendo un libro muy interesante que se llama El Elemento, The Element, que dice que al final tienes que saber cuáles son tus aptitudes, qué te genera pasión, cuáles son tus actitudes y dónde está realmente la oportunidad. Entonces, creo la intersección de todo esto, ¿no? Claro. Tal cual. Sí, sí. Creo que es importante también acompañar a los alumnos en eso, y eso, por ejemplo, en las universidades se puede hacer muy bien. Y luego me parece muy interesante el tema que ha salido de las certificaciones y cómo el sector público, y de esto hemos hablado poco, pero es un elemento crítico, empuja o no a determinadas situaciones. Las certificaciones al final las da el que está emitiendo o acreditando la formación como tal. Ahora mismo, si tú haces una formación de Google o LinkedIn, ahora mismo ha montado una plataforma también de aprendizaje enorme, bueno, pues ya se presupone cierto conocimiento por detrás respecto a esto. Para mí esto es un paso muy interesante. Creo que la limitación que ahora mismo en España en concreto genera la NECA respecto a qué es lo que se valora de los... Bueno, y no sé si aquí hay más docentes universitarios. Es la pesadilla, perdonadme. Tiene que ser riguroso porque tú necesitas docentes de calidad, pero quizá hay cierto desajuste y cierta mezcla que comentaba, creo que era Victoria, entre la investigación y la calidad de la docencia. Probablemente eso habría que desacoplarlo. Y en ese sentido me ocupa un poco el impacto que esto tiene sobre las universidades que tienen menos flexibilidad por estar en un marco más rígido como puede ser el sector público. Claro. Porque de nuevo estamos generando dos realidades en la educación superior. Entonces, para mí, muy importante entender qué quieren las empresas, nominal, de contenido, adaptar los procesos de selección a esto, acompañar en la orientación y que los instructores realmente estén enfocados en todo esto. Es un reto, pero yo creo que vamos dando pasitos y habría que seguir avanzando. Y además las empresas lo van a agradecer un montón, y las personas, porque van a estar más a gusto y más ajustadas en su situación profesional y al final en la vida. O sea, no puedo estar más de acuerdo, excepto con el tema de ANECA, que no voy a opinar, pero no sé cuánta gente aquí o nos está escuchando, pero seguro que conoce a gente o si no ha estado en una situación de tener 30, 40, 50 años y estar desempleado. Entonces, vosotros que trabajáis con este tipo de personas en el día a día, a mí se me ocurren muchas recomendaciones de qué deberían haber hecho, ¿no? O sea, a lo mejor se cuestionan, ¿qué podría haber hecho distinto? Entonces, la pregunta es, para los que no están en esa situación, pero que pueden estar en riesgo por el motivo que sea, ¿qué tres recomendaciones les darías a esta gente? 30, 40, 50 años, da un poco el sector. ¿Qué les debería ocupar? Bueno, yo lo primero que les diría es, no es culpa tuya. O sea, el mercado laboral es súper complejo. Yo tengo 53 años, con lo cual sé perfectamente en qué situación estás cuando tienes el consabido más de 45, más de 50 años. Entonces, lo primero, en muchas ocasiones, tú ni siquiera has tenido la oportunidad, ni aunque tuvieses el interés de poder estar en el sitio que deberías estar para lo que necesitas en ese momento. Entonces, o sea, primero, yo intentaría eliminar es que yo he hecho algo mal, a lo mejor, o no todo lo bien que debiese, a lo mejor sí, o a lo mejor es que has estado en el sitio incorrecto en el momento incorrecto. Entonces, eso me parece muy importante porque al final de lo que se trata es de también ser capaz de seguir desarrollándote y disfrutar de lo que haces. Respecto a qué hacer, para mí muy importante, primero, no perder la ilusión o la vocación de realmente seguir intentando estar donde te pueden contratar, y estoy hablando de conocimientos y competencias, y por último, buscar lo que más te pueda apetecer y se ajuste a ti y que realmente se esté demandando. Nosotros hemos hecho un programa que a mí me encanta de profesionales que trabajaban en un call center, este era un in-company dentro de la propia empresa, y que han pasado a hacer consultoría de automatización de procesos. Bueno, son los super cracks en automatización de procesos. ¿Por qué? Porque conocen el proceso.
O sea, parece una tontería, pero no es así. Cuando todos llamamos a los call centers, que además lo odiamos, y entonces es, espérate, pulsa el 2, pulsa el 4. Todo eso en realidad previamente eran personas que te decían, espera, sí, pues entonces quieres no sé qué, y metían, pues va por aquí. Entonces, conocen muy bien el proceso. Bueno, pues ahora, por ejemplo, es una profesión demandadísima todo lo que es la automatización de procesos, porque seguimos automatizando. Entonces, yo lo que les diría es, mirad dónde hay hueco y centraos en eso, porque realmente si hay mucha demanda, es más fácil que haya contratación. De nuevo, tenemos que superar cierto cambio cultural, porque bueno, no siempre se mejora. Pero yo sí creo que hay espacio. Y que tuvieses que haber hecho antes, hombre, si has tenido la suerte de estar en un entorno en el que te ofrecían oportunidades de seguir formándote, yo eso es una cosa que jamás despreciaría, porque además es muy divertido. No, y me parece crítico el primer punto que has mencionado, que es el tema de la autoestima, ¿no? También hay que trabajar mucho el aspecto psicológico, ¿no? Porque evidentemente es un shock psicológico importantísimo. Oye, muchísimas gracias, Mercedes. Nos quedan un par de minutos. No sé si hay... ¿Podemos conectar, por favor, a los panelistas en remoto? Si hay alguna pregunta en el público o alguien quiere comentar algo a cualquiera de nuestros panelistas. Yo tengo 6 o 7 preguntas más, pero no me va a dar tiempo. O sea que, ¿hay una pregunta? Adelante. Nada, mi pregunta era, para una persona que ha estado cambiando varias veces de puesto de trabajo y ahora mismo está más enfocada, pues, por ejemplo, en un tema administrativo, ¿cómo al final te puedes vender de cara a una empresa? Porque evidentemente los reclutadores ven esos cambios y evidentemente no les gusta. Entonces, ¿cómo puedes ponerlo como un punto fuerte? Voy a replantear la pregunta a ver si la hemos entendido, para ver si quiere contestar Victoria o Carlos Joaquín o Mercedes, que está aquí. O sea, una persona que tiene un perfil administrativo, ¿cómo puede vender esa experiencia para intentar acceder a otro puesto que no es administrativo? Entiendo que es de otra naturaleza. Bueno, que ha estado saltando en distintos puestos, es decir, no solamente administrativo, pues relacionados con atención al cliente, con venta, ¿Sí? Y ahora está más enfocado a temas administrativos. ¿Cómo puede vender esa atención al cliente en estos puestos administrativos y también de cara, pues eso, a verdaderamente venderlo como un punto fuerte? Como un activo, ¿no? Como un asset, ¿no? Vale, perfecto. ¿Alguien quiere...? A ver, vamos a dar la oportunidad a nuestros compañeros en remoto. Victoria, Joaquín, Carlos. ¿Alguien quiere...? Victoria, le veo con ganas de contestar. Victoria, te estoy leyendo el lenguaje no verbal. Dime. Sí, bueno, simplemente muy rápido. Esto es algo bastante común y cada vez va a ser más común, estos cambios de el tener una carrera menos lineal. Y bueno, y quizá como 1.0 de venderse a los empleadores estaría en resaltar cuáles son aquellas habilidades transversales que se han aprendido en cada uno de esos trabajos y cómo todas ellas te pueden o te van, o tú consideras que te van a ayudar en este trabajo para el que estás aplicando. Al final es olvidarte de los procesos y olvidarte de lo que... Y de hecho, darle la vuelta. Es decir, por eso que yo he tenido experiencias en sectores diferentes, puedo ser un mejor profesional en ese puesto que quien haya llevado una carrera más lineal. Viene mejor preparado para pensar fuera de la caja. Yo me he sentido identificada con la pregunta porque yo también he tenido una carrera poco lineal, he ido saltando entre academia, industria y gobiernos y políticas y gestión. Y al final, bueno, le he dado también la vuelta y lo he vendido, digamos, de esa manera, que precisamente por todas las experiencias que uno ha tenido, puede ver las cosas y enfocar los problemas de manera que otros que han estado ahí siempre no pueden. Muchas gracias, Victoria. Nos queda tiempo para una pregunta. Sí, adelante. Usted, sí, por favor. Con micrófono. Perfecto, pues muchas gracias. Era dirigida pues más hacia Joaquín o también cualquiera. Este cambio tan enorme que comentaba en el TEC 21, de ese cambio para enseñar a través de proyectos reales, proyectos además que necesita la industria, ahí yo lo que detecto es el problema gordo de cambiar a los docentes, de cómo enseñar a los docentes y acompañar a los docentes en ese cambio. También comentaba de que no permitíais también a ningún docente que empezara sin una formación previa para los docentes. Entonces, no sé si podíais darnos alguna orientación más de cómo habéis realizado ese proceso, porque me imagino que empieza por ahí, primero identificar la necesidad, pero luego cómo formo a mis docentes para enseñar esta forma distinta, ¿no?
Sí, o sea, cómo acompañarles en ese proceso, cómo formarles. Joaquín, yo creo que la pregunta va dirigida para ti, va a ser la última que vamos a hacer, by the way. Adelante, Joaquín. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis aprendido ahí? No, a ver, definitivamente, para cualquier transformación desde la universidad, de hacer estas transformaciones de esta magnitud, los profesores, los docentes son el pilar fundamental. Y ahí es mucho trabajo con ellos, primero, para entender por qué esto es importante y acompañarlos a través de la capacitación. Establecimos muchos centros de capacitación para los profesores en nuestros campus, donde los acompañamos en este proceso, les damos las herramientas y sobre todo, insisto, el que ellos vayan entendiendo el por qué esto es importante y que la universidad puso los incentivos, porque otra vez, muchas veces nos pasa en las organizaciones que queremos hacer algo y como dicen, pon tu dinero en tu boca, ¿verdad? O sea, donde vas a hacer las cosas, ahí pon tu dinero. Y entonces ahí dices, oye, ¿quieres hacer esto? Los profesores necesitan incentivos y cómo incentivarlos, y no únicamente económicamente, sino con otros esquemas que el profesor diga, ah, caray, esto vale la pena, es un cambio. Obviamente, como cualquier cambio, cualquier incertidumbre, da miedo en el principio, no lo puedo entender, pero me acompañas, me capacitas y además me incentivas para poder hacer una carrera como profesor en esto y en este cambio, ¿verdad? Y todos ganamos. Es un proceso complejo, con mucho gusto compartir detalles, pero yo hablaría de ese tema, ¿verdad? Capacitación, acompañamiento, incentivos. Una pregunta muy interesante. Luego también hay universidades que están experimentando con redefinir el rol del profesor. Que un profesor en muchas universidades a fecha de hoy tiene que hacer investigación y enseñar. Hay universidades que están jugando con ese porcentaje. ¿Por qué tiene que ser 50-50? ¿Por qué no puede ser 80-20, 90-10 o incluso 100-0? ¿Vale? Entonces eso evidentemente da porque hay distintas personas que están más orientadas hacia una actividad que otra y disfrutan, la pasión la tienen en una, no necesariamente en la otra. Y el sistema ha sido muy rígido en muchos sitios y sigue siendo muy rígido. Bueno, tenemos que acabar porque si no me van a echar a mí. Entonces, lo primero, agradecer a los ponentes, Victoria, Joaquín, Carlos en remoto, Mercedes aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros. No voy a intentar resumir todo lo que se ha dicho porque se han dicho muchas cosas, pero creo que tenemos muchas oportunidades por delante, muchos retos como representantes de la educación superior, pero me consuela que haya gente tan bien preparada y tan inteligente trabajando en ello. O sea que eso es lo que me consuela de hoy. Luego, como representante de EA University, estamos encantados de colaborar con la Fundación Telefónica. Muchas gracias a la Fundación Telefónica y a South Summit. Y creo que ahora hay un grupo de trabajo que va a trabajar en unos 10 minutos sobre algunas de las cosas que se han comentado. Les deseo mucha suerte para ayudar a preparar las conferencias de Enlighten en octubre. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a los traductores. Gracias a la gente que está en remoto. Y ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.